Estamos en el octavo domingo del tiempo ordinario, el último domingo antes de la Cuaresma, y en este domingo la palabra se concreta de una manera muy clara. Nos habla de la importancia de la palabra, esa palabra que nos define, que nos autodefine y que nos ayuda a conocernos y a conocer a los demás. Vamos pues a prestar atención a estos textos. Octavo domingo del tiempo ordinario, ciclo C, 2 de marzo de 2025. Voy a decir que es el ciclo C, porque dentro de poco empezaremos con el ciclo A otra vez, porque la liturgia se escribe con los tres primeros, con los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas. Mateo es el A, Marcos es el B y estamos en el C terminando Lucas. Entonces, cuando decimos ciclo C, nos estamos refiriendo que la mayoría de las lecturas van a ser de Lucas. Y empezamos con la primera lectura del libro del Eclesiástico. Cuando se agita la criba, quedan los desechos. Así, cuando la persona habla, se descubren sus defectos. El horno prueba las vasijas del alfarero y la persona es probada en su conversación. El fruto revela el cultivo del árbol, así la palabra revela el corazón de la persona. No elogies a nadie antes de oírlo hablar, porque ahí es donde se prueba una persona. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, en mi roca no existe la maldad. Es bueno dar gracias al Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado la ley. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. De modo que, hermanos míos queridos, manteneos firmes e inconmovibles, entregaos siempre sin reservas a la obra del Señor, convencidos de que vuestro esfuerzo no será en vano en el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso un ciego puede guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien, cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal, porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. El primer texto es del libro del Eclesiástico. Unos 2 siglos antes de Jesucristo, Jesús, hijo de Sirá, nos ofrece este texto muy breve, pero muy significativo, que nos habla de la palabra. La palabra aparece como habla, como conversación, como palabra y como hablar. Es decir, todo un campo semántico
en el que el hombre habla, conversa y a través de la palabra se expresa y se dice y dice quién es. Este observador de la naturaleza y en este caso de los oficios utiliza estas metáforas para hablarnos de esa importancia de la palabra. En primer lugar, habla de la criba. Después de la criba, ¿qué quedan? Los desechos. Del mismo modo, nos dice que la persona, cuando habla, se descubren sus defectos. Son esos desechos. El alfarero, en su horno, prueba las vasijas. Y, en paralelo, la persona es probada en su conversación. El árbol revela el cultivo, el fruto. El cultivo de ese árbol nos revela el fruto. También la palabra nos revela el corazón de la persona. Y finalmente dice, no elogies a nadie antes de oírlo hablar, porque ahí es donde se prueba una persona. Pues bien, el binomio persona-hablar, persona y conversación, nos está diciendo qué importante es la palabra que sitúa al hombre en medio del mundo. Fijémonos pues en este ejemplo. Vámonos ahora a San Pablo a los Corintios. En San Pablo a los Corintios va a utilizar el binomio corrupción, incorrupción, mortal, inmortalidad. Y también es la palabra la que se cumple. Y esa palabra que se cumple hace que lo mortal se vuelva inmortal y que la corrupción se vuelva incorrupción. ¿Y eso por qué? Porque la muerte ha sido vencida. La muerte ya no tiene una victoria sobre el justo. ¿Por qué? Porque gracias a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, que ha vencido el pecado, porque la fuerza del pecado es la ley. La ley en cuanto nos dice qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no podemos hacer. Y de ahí, ¿qué se deduce? De esa victoria sobre la corruptibilidad y sobre la mortalidad. Se deduce dos actitudes. La primera es que tenemos que mantenernos firmes e inconmovibles en esa fe en la victoria de la muerte, de la vida sobre la muerte. Y la segunda, de que estemos convencidos de que ese mantenernos firmes e inconmovibles no será en vano, sino que nuestro esfuerzo será recompensado por el Señor. Son palabras alentadoras de San Pablo para nuestra vida cotidiana. Y finalmente el Evangelio. El Evangelio es una invitación, esencialmente, a través de esta pequeña parábola, a la autocrítica, previa a la crítica. Porque si no somos capaces de autocriticarnos, difícilmente podremos emitir un juicio sobre los demás. ¿Acaso un ciego puede guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? E inmediatamente sigue la parábola. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo vas a decirle a tu hermano, déjame que te saque la mota, sin fijarte en la viga que tienes en el tuyo? Sácate primero la viga, sé autocrítico, llega hasta el final en tus actitudes. Y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Hay una gran diferencia cualitativa entre una mota y una viga. Y desde esa parábola, desde esa hipérbole, Jesús nos está llamando a esa autocrítica previa a la crítica. Y empalmando con la primera lectura, pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. A cada árbol se le conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno es a lo que nos invita Jesús, de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo de la maldad saca el mal, porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. Una vez más nos recuerda el eco del texto de la primera lectura del Eclesiástico.
De la abundancia del corazón habla la boca. Por la boca muere el pez, se suele decir. Por la boca muchas veces podemos fallar, porque nos podemos engañar a nosotros mismos y engañar a los demás con los discursos. Por eso el Señor nos invita a esa santidad, el hombre bueno, de bondad que atesora en su corazón, saca el bien. Es una invitación magnífica para prepararnos a esta Cuaresma que viene ya, el próximo domingo. Preparémonos, pues, siendo hombres buenos, santos, que sacamos del corazón el bien. El Eclesiástico, el libro de Ben Sirac, nos ofrece una serie de sentencias de tipo sapiencial para manifestar la importancia de lo que decimos, de la palabra como fruto de lo que somos. La palabra en el ser humano es tan importante porque con ella se expresan nuestros sentimientos y deseos, el amor y el odio, la verdad y la mentira, la exhortación y la calumnia. Con la palabra se mata la fama y la honra de otros, y con la palabra se resucita a los que han sido calumniados. Sentencias llenas de sabiduría que no podemos menospreciar y que son el fruto de la experiencia y de la reflexión. La palabra dice lo que llevamos en el corazón.